preámbulos, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Capítulo 22. Y versículo 54. Vamos a ponernos de pie, hermanos, esta gloria a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice, hermano, la palabra del Señor. Lucas capítulo 22 y versículo 54 que adelante, que dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y viendo a ellos encendido fuego en el medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado en el fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole a otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelta el Señor, escuche esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Levante sus manos y oremos al Señor. Digan amén, hermanos. Amén. Aleluya. Tenga la bondad de tomar sus asientos, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A la luz, hermanos, de esta lectura que hemos leído, quisiera, hermanos, que habláramos sobre la importancia, yo diría, hermanos, indispensable de aprender de nuestros fracasos. O aprendiendo de nuestros fracasos. Los errores, hermanos, en la vida son, hermanos, experiencias de aprendizaje. Son, hermanos, experiencias que nos van a llevar a nosotros a no cometer los mismos errores. Algunas lecciones, hermanos, de la vida solamente se pueden aprender a través de los fracasos.
Normalmente, hermanos, nosotros pensamos que los errores en la vida o los fracasos en la vida son negativos. Pero si nosotros vemos, hermanos, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los grandes hombres del ayer como Moisés, que falló tratando de salvar a un egipcio y tuvo que huir, hermanos, al desierto, pensando que su misión había fracasado. Sin embargo, amados del Señor, Dios no desperdicia nada. Cada fracaso, cada error en la vida, Dios lo transforma en algo glorioso. Son puertas que se abren para dar nuevas oportunidades, pero siempre y cuando sea en el Señor. El hecho, hermanos, que una persona, escuche, que una persona fracase en su vida matrimonial, en su vida de relación de pareja, o en su vida financiera, o en el trabajo, eso no quiere decir que eso es el final de su destino. Porque Dios es un Dios, hermanos, que toma el fracaso de una persona, lo toma en sus manos, y de ese fracaso el Señor hará algo glorioso en nuestra vida para la gloria de su nombre. Pero muchas veces nosotros caemos en el error de señalar, de culpar y de ver, hermanos, el mal ajeno, juzgarlo, criticarlo. Y Dios no piensa como nosotros. Dios es diferente. Dios, hermano, nos ama con amor eterno. Cuando un cristiano falla, Dios lo mira con misericordia. Dios no nos juzga. Lo único que Dios hace en nosotros cuando nos equivocamos, Él viene con una mirada eterna, nos levanta, nos restaura y nos da un nuevo camino para avanzar en la vida espiritual, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! David fue un hombre, hermanos, que cometió graves errores morales. David cometió adulterio, falló. Pero yo veo, hermanos, y lo que más me llama la atención de nuestro Padre Celestial es que, hermanos, el Señor, cuando nosotros fallamos o caemos, Él no nos deja tirados. Él viene con su amor, con su gracia irresistible. Toca con su espíritu nuestro corazón y nos hace entender y reconocer que apartado de Él nuestra vida es un fracaso. Por eso, hermanos, nunca nos soltemos de la mano del Señor. Agarremos de Él en todo momento, porque el día que nos soltemos de Él, nuestra vida, hermanos, irá en declive. Pero cada día que nosotros buscamos su presencia, que buscamos su rostro, que leemos su palabra, cada día nosotros vamos creciendo en la fe, nos hacemos fuertes. Cuando venga el diablo atacándonos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque estamos fuertes, llenos del Espíritu Santo, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y a su nombre,
pasaje de la Biblia. Porque aquí se nos habla de Pedro. Jesús, cuando iba a ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: llegó la hora del sacrificio. Y él dijo estas palabras: todos ustedes se van a escandalizar cuando me arresten, pero Pedro le dijo: Señor, no importa si todos te dejan, todos se pueden ir, pero yo, Señor, yo no te voy a negar. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas, si es posible, ir a la cárcel y a la muerte. Pero yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar. Jesús le dijo: Pedro, en verdad te digo que antes que tú me niegues, cantará el gallo. ¿Saben, amados hermanos, saben por qué? Pedro, hermanos, se creía más espiritual que los demás. Él se sentía capaz, que podía proteger al Señor aún en los momentos más difíciles. Pero Pedro, hermanos, falló en no conocerse a sí mismo. Por eso, hermanos, en el Señor, nosotros siempre tenemos una pata de que cojear. En la vida cristiana, en la vida espiritual, en el caminar con el Señor, todos nosotros hay una parte en nuestro interior que flaqueamos en la fe. Y Pedro, hermanos, le dijo: Señor, yo no te voy a negar. Pero vean lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor: y Pedro le seguía de lejos. Amados, a Cristo lo arrestaron. Vinieron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y arrestaron al Señor. Y cuando el Señor fue arrestado, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Pedro, aquel que dijo: Señor, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Pero dice la Biblia que Pedro, hermanos, creía que su valentía natural era, hermanos, proteger al Señor, pero fue todo lo contrario. Cuando al Señor lo arrestaron, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Pedro le seguía de lejos. Ahora viene la pregunta: ¿por qué Pedro lo negó? Ahora, ¿por qué Pedro lo seguía de lejos? Porque ¿cuál era la causa? ¿Cuál era la razón? Sencillamente, amado del Señor, era para que no lo reconocieran que era su discípulo, para que no lo identificaran que era discípulo de Cristo. Por eso le seguía de lejos. Eso, hermanos, puede pasar también con nosotros como cristianos. Hay personas que, hermanos, incluso me atrevo a decir que aún, hermanos, cuando están comiendo en un restaurante, les da vergüenza orar por la comida porque piensan que los van a ver orar. Yo lo he visto. Cuando, hermanos, es un privilegio grande en el Señor orar por los alimentos sin importar quién esté a nuestro alrededor. Debemos, hermanos, ser luz en esta tierra y alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Y dice, hermano, la Biblia que Pedro le seguía de lejos. ¿Qué
pasó con Pedro? ¿Y qué durar que dijo que no le iba a negar? Véanlo ahora. Ya no estaba con Jesús. Jesús lo arrestaron. Y Pedro, dice la Biblia, que le seguía de lejos. Y dice, hermano, la palabra del Señor. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y escucha esto. Y Pedro se sentó también entre ellos. Ay, y hermano, ¿con quién se sentó Pedro? Con los mismos enemigos. Al Señor lo estaban acusando falsamente. Ahora Pedro, hermanos, estaba ahí sentado, calentándose en medio de sus propios enemigos. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con él? Aquel que se creía espiritual, aquel que se sentía superior a los demás. Amados, amados del Señor, el orgullo es un sentimiento jactancioso que una persona tiene. El orgullo, escuche, el orgullo nos hace caer. El orgullo nos destruye. El orgullo nos hace sentirnos superiores a los demás, es decir, tener un concepto mayor que los demás. Y ese era, hermanos, el fracaso de Pedro. Él pensaba que, hermanos, él era un hombre espiritualmente en una posición de gloria. Y así pasa, hermanos, en el día de hoy. Creyentes que se sienten capaces, amados del Señor, de ser hombres espirituales. Y en lugar de humillarse, decir, Señor, yo te necesito, Señor, perdóname, se sienten grandes y comienzan a juzgar y a criticar a los demás cuando deben de pedir misericordia al Señor por haberlo salvado de su vida pasada. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, hermano, el hecho que nosotros estamos aquí, ese es un milagro. Porque Dios, hermanos, a pesar de nuestros errores, fallas, Dios ha sido fiel con nuestra vida. Vea, hermanos, aquí Pedro calentándose en el fuego. Pero dice, hermano, la Biblia, que una mujer, vea lo que dice la palabra de Dios, una mujer lo descubrió y se dio cuenta que Pedro era un galileo. Una mujer descubrió que era seguidor de Jesús. No se pudo ocultar Pedro. Y escucha lo que dice la Biblia. La mujer le dijo, también estaba con él. Escucha, pero él le negó diciendo, mujer, escucha, ¿hasta dónde llegó Pedro? Le dijo, mujer, no lo conozco. Había estado con Jesús 3 años y medio en su ministerio. Vio los milagros que hizo Jesús. Jesús amó a Pedro hasta el último momento. Ahora Pedro, hermano, aquel que le dijo, Señor, yo no te voy a negar, ahora está diciendo, yo no conozco a ese hombre.
estaba negando a aquel que lo había amado. Por eso Cristo dijo: el que se avergonzara de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de él en aquel día delante de mi Padre. Por eso, hermanos, nosotros cuando alguien nos pregunta: ¿y usted es cristiano? Y él dice: sí, soy cristiano por la gracia del Señor. Pero usted cristiano algunos. Ay, hermano, bueno, voy a la iglesia a veces en cuando. No soy tan fanático como todos aquellos que solo pasan en la iglesia. ¿Sí o no? Pero nosotros, hermanos, debemos sentirnos dichosos, felices, que el Señor puso la mirada en nosotros, no siendo dignos de estar en su presencia. Él se fijó en nosotros. Y ahora Pedro, hermano, le dice: yo no conozco. No estaba, hermanos, negando al maestro, aquel que lo amó, aquel que, hermanos, lo ministró, vio los milagros. Ahora Pedro lo estaba negando como un verdadero Dios. Y luego dice la Biblia, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Escuchen, 3 veces Pedro negó al Señor. Y cuando Pedro lo negó 3 veces, dice, hermanos, la Biblia, que el gallo cantó. Ahora viene la pregunta: ¿cómo se sintió Pedro? Piensa por un momento, ¿cómo se sentía, hermanos, Pedro en ese momento? Se cumplieron las palabras que Jesús le dijo: tú me negarás. ¿Saben, hermanos, lo más maravilloso y lo que más, hermanos, impacta mi corazón? Es que dice la Biblia que el Señor, versículo 61, dice que cuando el gallo cantó, escucha esto, lea conmigo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Léalo conmigo. Versículo 61 dice que, hermanos, el Señor estaba ahí siendo acusado por los escribas, por los sacerdotes. Pero cuando Cristo, hermano, ve a Pedro, con la mirada de Jesús, ¿qué le estaba diciendo al Señor con la mirada? ¿Qué le estaba diciendo? Te lo dije, Pedro, que me ibas a negar. En ese momento Pedro, hermano, se quebró. Dijo: soy un miserable. ¿Qué fue lo que hice? Y dice la Biblia, hermano, que cuando el Señor vio a Pedro, su conciencia no lo dejaba en paz. Y dice la Biblia que hoy lloró amargamente, dándose cuenta que había negado a
Se sentía, hermanos, miserable. Pero aquí es donde me llama la atención, hermanos. Pedro aprendió la lección. El fracaso que Pedro tuvo al negar al Señor, el Señor no lo desechó. Amado del Señor, no importa hasta dónde nosotros hayamos fallado, no importa hasta dónde, hermanos, hayamos caído, no importa cuántas veces nosotros hemos fallado al Señor, pero Dios, hermanos, con su gracia irresistible, con su amor, nos mira con ojos de misericordia como vio a Pedro. Y dice la Biblia que Pedro, hermanos, arrepentido ahí, Pedro, en ese momento, escuche, Pedro comenzó a conocerse a sí mismo. Comenzó a darse cuenta que estaba equivocado en su presunción de ser un hombre espiritual. Ahí reconoció que, hermanos, se dio cuenta que no pudo vencer con nuestras propias fuerzas. Ahí Pedro se dio cuenta que separado de Dios nuestra vida es un fracaso. Solamente con Dios nosotros, hermanos, podemos seguir adelante en todas las batallas de nuestra vida, porque con Él somos más que vencedores. Por eso dijo el salmista: con mi Dios yo saltaré un muro. Pero qué lindo es el Señor, hermanos, que Pedro, el llanto de Pedro, el lloro de Pedro era una muestra que ahora sí se estaba arrepintiendo de verdad. Ahora no eran solamente palabras. Ahora abrió el corazón. Se dio cuenta que era un fracasado. Pero en medio de ese fracaso y de miseria, el Señor lo ve con ojos de misericordia. Hermano, nosotros estamos aquí no porque nosotros seamos espirituales. Estamos aquí porque el Señor nos sostiene. Él nos guarda. Cuando Jesús, hermanos, resucitó, dice, hermanos, en la Biblia que unas mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús. Y cuando llegan, hermanos, al sepulcro, dice la Biblia que encontraron la piedra removida. Jesús ya no estaba ahí. Y dice la Biblia que unos ángeles se les aparecieron a estas mujeres y dijeron estas palabras: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. ¿Acaso no se acuerdan lo que le dijo cuando estaba predicando y que al tercer día se levantaría entre los muertos? Y de repente se les aparece Jesús, hermanos, con un cuerpo glorificado. Y les dijo: mujeres, llevan las buenas nuevas. Y díganle a Pedro que quiero verlo adelante. El Señor no desechó, hermanos, a Pedro. Le dio un mensaje diciéndole: Pedro, es cierto que te equivocaste, es cierto que me negaste, es cierto que faltaste, pero yo aquí te mando un mensaje: te quiero ver. Ese es, hermanos, el amor
de Dios para con nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, aleluya. Y de repente, hermanos, el Señor se aparece. Ya el Señor resucitó, dice que se apareció más de 500. Y a muchos hermanos. Y cuando vio a Pedro, escucha esto, y cuando vio a Pedro, dice que lo llamó. Le dijo: Pedrito, ven para acá, mijo. Ven para acá, mijito lindo, quiero hablar contigo. Mi pregunta es: ¿lo reprendió el Señor? Pero es que no. No lo reprendió. Dijo: Pedro, ven para acá. Me imagino que el Señor le puso la mano. Alguien preguntó. Y le puso la mano sobre el hombro. Dijo: Señor Pedro, te quiero decir algo. ¿Tú me amas? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, yo te amo. Y eso le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué estaba haciendo el Señor, hermanos? ¿Qué estaba haciendo el Señor con Pedro? ¿Qué estaba haciendo con esas preguntas? Pregúntese. El Señor quería que Pedro se diera cuenta, que reconociera que el verdadero amor hacia el Señor nace de un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Ay, Pedro se acordó. Aleluya. Se acordó que lo había negado 3 veces. Él dijo: no voy a cometer el error otra vez. Hoy voy a ser sincero con el Señor. Hoy te voy a decir toda la verdad. Y le dijo: Señor, tú lo sabes mejor. Tú conoces que si yo te amo. Pedro entonces comprendió que el verdadero amor nace de lo más profundo de nuestra alma. El Señor le dijo: Pedro, si de verdad me amas, apacienta mis corderos. Y después Pedro, después que él fracasó, fue, hermanos, Pedro el que predicó en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se paró y dijo: nosotros no estamos ebrios, no estamos locos, es el Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros cuando estaban hablando lenguas. Entonces Pedro ya no era el mismo del fracaso a la victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pedro aprendió la lección. Por eso, amado del Señor, no importa, hermano, los errores que hayamos cometido, no importa. La gente nos puede juzgar, la gente nos puede criticar, decir lo peor de nosotros, pero Dios no es así. Dios nos ama. Y nos ama con amor eterno. Yo no merezco estar predicando aquí. Yo no merezco ser pastor. Yo no merezco estar predicando aquí. Pero fue la gracia del Señor. Que Él, hermanos, me rescató. Me levantó. Me dio la vida. Me dio la esperanza. Por eso, amado del Señor, no hagamos caso a aquellos que se levantan contra nosotros con acusaciones.
solamente hagamos algo. Digamos, Señor, solamente ten misericordia de ellos. Porque el perdón, hermanos, va más allá de los sentimientos y las palabras. El perdón va acompañado de hechos. El perdón no es de decir, Señor, te perdono, pero no se me va a olvidar. ¿No les ha pasado eso a ustedes, hermano? ¿Sí o no? Alguna vez hemos dicho, te voy a perdonar, pero no se me olvida lo que dicen ustedes. Cuando nosotros, hermanos, perdonamos, escuchen, cuando uno perdona a alguien que nos ha dañado, que nos ha ofendido, es como pegarse una cachetada y a esperar que le duela a la otra persona. No le va a doler a la otra persona, le va a doler a mí la cachetada. Cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ha dañado, que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, perdonar es una decisión. Nos liberamos del sentimiento de venganza, de rechazo, y nos liberamos de las heridas del pasado. Y el perdón, hermano, nos hace libres para la gloria de su nombre. Cuando usted ve a una persona que lo ha ofendido, muéstrele que usted es feliz. Muéstrele que usted está feliz. Porque cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. De eso yo estoy muy claro. No importa las puertas que se cierren, sino las puertas que Dios abre. Son oportunidades que Dios nos da. El fracaso, hermano, no es un final, no es un destino. Dios toma los fracasos en sus manos y los transforma en algo maravilloso. Usted no sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando eso, hermanos, ocurre, nuestro corazón, y con esto finalizo, se libera de esos sentimientos, de esa sensación de amargura, de tristeza y de rechazo. Nos liberamos y nos sentimos, hermanos, en paz. Y eso fue lo que hizo el Señor con Pedro. Lo perdonó y lo restauró. ¿Por qué? Porque Pedro se arrepintió de haber negado al Señor. Hermanos, en esta tarde pidamos al Señor que nos dé un corazón sensible, un corazón perdonador, porque así como Cristo nos perdonó a nosotros en la cruz, como Él derramó su sangre, a Él lo humillaron, lo despreciaron, lo rechazaron, lo golpearon, y aún estando en la cruz, sangrando con sus clavos en sus manos y en sus pies, Él dijo estas palabras que tocan mi corazón. Dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Esa es, hermanos, la vida del cristiano. Vamos a orar, hermanos, al Señor.